Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Rubén Santana, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a seguir con la serie Caminando con Jesús, bajo el tema El Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, su versículo 29, Juan el Bautista, al ver a Jesús, dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refirió Juan con esta frase, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? El pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto ya hacía 400 años. Dios le estaba mandando continuamente mensajes al faraón para que dejara ir a su pueblo y le adorara en el desierto, pero el faraón no hacía caso. Moisés, como mensajero intermediario en esta situación, Dios le había dado la ordenanza, los estatutos, un pacto perpetuo con su pueblo, lo que llamamos la Pascua. Consistía en el sacrificio de un cordero sin mancha y sin arruga. Consistía también en comer pan sin levadura y comer hierbas amargas. Todo esto en símbolo de un sacrificio que iba a ser necesario para proteger y guardar al pueblo de Israel por algo que iba a pasar esa noche. Pero el pueblo de Israel tenía que seguir en conmemoración a esa noche celebrando la Pascua. La palabra Pascua significa pasar. El Señor iba a enviar su mensajero, un ángel, para que diera muerte a los primogénitos del pueblo egipcio, pero a las casas estar marcadas con la sangre del cordero, aquel ángel iba a pasar por alto esas viviendas y no iba a entrar y no iba a haber muerte en esos hogares. Por eso todos los israelitas estuvieron convocados a celebrar dicha Pascua para salvación, para evitar el juicio, la ira de Dios que iba a venir en ese lugar. Los panes sin levadura representan la pureza, lo que no se ha contaminado, lo que no se ha alterado. Así Jesucristo vino a este mundo y no se contaminó, no se alteró. Fue tentado en todo, como todo hombre, pero nunca pecó, nunca falló. Se mantuvo siempre fiel a Dios, siempre obediente a los estatutos, a las ordenanzas de su Padre, Jehová Dios. Las hierbas amargas representan el duro momento, los duros años que el pueblo de Israel duró en Egipto, en amargura. Y hoy en nuestro tiempo, para nosotros los cristianos, estas hierbas amargas representan lo que es nuestra vida en el mundo, en el pecado, en la perdición, los tiempos de amargura, los tiempos lejos de la presencia de Dios. Pero ¿por qué la Biblia en muchos pasajes, y en esta ocasión Juan el Bautista compara a Jesucristo como el Cordero de Dios? ¿Qué similitudes tienen un Cordero y Jesucristo? Primero es por la Pascua, porque Jesucristo no es la representación de la Pascua. La Pascua es y era en representación de lo que había de venir, que era Jesucristo, en representación de ese sacrificio puro, sin mancha, sin arruga, de ese Cordero Santo, ese Cordero único que había que escoger para sacrificar. El Cordero tenía que ser sin manchas y sin arrugas. En las Santas Escrituras podemos ver que las manchas y las arrugas representan el pecado. Por eso Jesucristo nunca pecó, nunca falló, nunca se contaminó. Otra característica de un cordero es que el cordero es inocente, es manso, es dócil. Volvemos a hablar de la inocencia de Jesucristo. Él tuvo que pagar el precio del pecado cometido por esta humanidad desobediente. Él era inocente, él no debía morir. Él no debía pagar ese precio que pagó. Manso, porque como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Jesucristo fue golpeado,
Jesucristo fue blasfemado, Jesucristo fue azotado, fue hasta escupido por aquellas personas que Él esperaba que recibieran su salvación. Como dice la Escritura, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El cordero tenía que ser joven, no un cordero que ya esté moribundo, que esté para desecho. Prácticamente, en pocas palabras, no la sobra. Entonces, Jesucristo en su juventud entregó su vida y murió por esta humanidad en plena fuerza, en plena capacidad. Otra característica de la Pascua era que el cordero tenía que ser sacrificado en la tarde, muy similar y parecido, y no coincidencia, sino un plan bien orquestado por nuestro Señor de que Jesucristo muriera cerca de las 3 de la tarde. La sangre de este cordero guardó al pueblo de Israel del juicio y de la ira de Dios. Hoy en día, el sacrificio de Cristo, su sangre, nos guarda y nos limpia de pecado, y también nos guardará del día del juicio, del día de la ira que habrá de venir para este mundo, hacia aquellos que no quieran arrepentirse, que no quieran aceptar al Señor como su Salvador, que no quieran reconocer su vida de pecado y no quieran reconocer que están al borde de la muerte y que solo en Jesucristo pueden alcanzar salvación a través de su sacrificio, a través de su sangre redentora derramada en la cruz del Calvario. La sangre del Cordero actuaba como una cubierta que cubría los pecados del pueblo, mas no lo borraba. Mas sin embargo, la sangre de Cristo sí borra los pecados, no lo encubre, no lo tapa, los borra. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, porque hacía falta un sacrificio puro, santo, sin mancha, sin arruga, para poder pagar el precio del pecado, ya que Dios en el libro de Génesis le dijo a Adán y a Eva que si comían del árbol, si desobedecían, iban a morir. Y en el libro de Romanos podemos leer que la paga del pecado es la muerte, y la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso el Señor, con todo el dolor que le causó esto, tuvo que sacrificar a su Hijo por esta humanidad. Jesucristo fue tentado. Para Jesucristo no fue una tarea fácil el salvar al mundo. Jesucristo iba cuesta arriba, cargando todo el peso de la humanidad, todo el pecado de la humanidad. Y aún así no se rindió, aún así no se quejó, siguió y venció para salvarnos a nosotros y darnos vida eterna. Así como el pueblo de Israel tuvo fe en que la sangre del Cordero iba a guardarlo esa noche de la muerte, así debemos nosotros tener fe que el sacrificio de Jesucristo nos salvará, nos guardará, su gracia nos cubrirá y nos librará de la hora de la prueba que habrá de venir para este mundo. En conclusión, Jesucristo es ciertamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el castigo que la humanidad debe de pagar en consecuencia del pecado, Jesucristo con su paciencia, obediencia y amor ya los pagó por todos nosotros. Jesús, Dios, venció el pecado, conquistó la muerte y por su gracia hoy nosotros somos salvos. Pero este sacrificio solo tiene validez en la vida de una persona si cree en la deidad de Jesucristo como Hijo de Dios, capaz de perdonar y borrar todos nuestros pecados. Si lo confiesa como su Señor y único Salvador, si cree que Dios Padre resucitó a Jesucristo de los muertos y obedece sus mandamientos, será salvo. Querido amigo, quiero hacerte un llamado a que este sacrificio que Jesucristo hizo por ti no lo tenga en poco, ya que la salvación de tu alma a Jesucristo le costó un precio muy caro. A nuestro Dios le costó un precio sin igual. Y la salvación es gratis. Nadie debe de cobrarte. Disfruten de esta salvación que es para vida eterna. Quiero darte gracias por haber visto este video hasta el final. Y espero que Dios bendiga y guarde tu vida. Que el Espíritu Santo trate contigo y puedas asimilar, entender y creer lo que Jesucristo hizo por ti. Hasta la próxima.
entrega.